Hermanos, estamos viviendo tiempos de intensa polarización. Vemos las noticias, abrimos las redes sociales y vemos gritos, odio. Vemos izquierda contra derecha, estos contra aquellos, un grupo contra otro. Vemos guerras, vemos hambre, vemos destrucción. E incluso cuando miramos hacia adentro, hacia la iglesia cristiana, vemos a creyentes divididos. Tan solo es de irte a algún grupo de Facebook y ver que los cristianos están intensamente divididos en diferentes campos, a veces políticos, a veces ideológicos, a veces por cuestiones morales. Pero Dios nos ha llamado a vivir la vida cristiana de una manera que demuestre amor. Si decimos que somos cristianos y no demostramos amor al prójimo, entonces estamos actuando en contra de lo que la Escritura nos manda. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo y estudiando el fruto del Espíritu. Recuerdan que dijimos que ese fruto del Espíritu tiene varias manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol: contra tales cosas no hay ley. Ahora, una pregunta es: ¿cómo podemos nosotros, cómo se ve vivir de manera práctica al poner en práctica el fruto del Espíritu? Es decir, si decimos, ok, hermano Emanuel, qué bonito suena el fruto del Espíritu, pero ¿cómo se ve una persona que está viviendo el fruto del Espíritu, que está manifestando el fruto del Espíritu en su vida? ¿Cómo se ve de manera práctica? Pues hoy vamos a ver cómo se ve de manera práctica alguien que manifiesta el fruto del Espíritu. Y en esta porción de la Escritura, queridos hermanos, vamos a aprender que el creyente demuestra la verdadera espiritualidad por medio de vivir por el Espíritu. Si tú vives por el Espíritu, realmente vas a demostrar el fruto del Espíritu. ¿Y cómo vivimos esta vida espiritual? Bueno, vamos a ver un par de cosas bien prácticas. Primero, punto 1, sobrellevando las cargas de otros. Sobrellevando las cargas de otros. ¿Sabes cómo se ve manifestar el fruto del Espíritu? Sobrellevar las cargas de otro. Vamos al versículo 1, hermanos, estamos ahí en Gálatas 6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, dijimos en los sermones pasados que el verdadero creyente no practica el pecado, pero eso no quiere decir que nunca caiga en pecado, porque dijimos que vivimos en un mundo caído y tenemos un cuerpo caído que todavía no ha sido glorificado. Algún día nuestro cuerpo será glorificado y ese remanente de pecado que le llama el apóstol Pablo la carne, algún día será erradicado por completo de nuestro cuerpo cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pero todos nosotros seremos sorprendidos en faltas porque somos pecadores. Somos pecadores. Dice, recientemente lo mencioné, que uno de los reformadores decía que somos santos y pecadores. Santos porque hemos sido declarados justos y santos por Dios, pero pecadores porque todavía tenemos ese pecado remanente. Pero Dios ha dado la iglesia como un recurso para la restauración. Y aquí dice: vosotros que sois espirituales. ¿Ya vieron? Dice: vosotros que sois espirituales. Y a lo mejor alguien dirá: hermano, ¿y quiénes son los espirituales? Serán los supersantos, ¿verdad? ¿Quiénes son los supersantos de la iglesia de Vida Nueva Apodaca? Yo creo que ha de ser fulanito. No está hablando de eso, hermanos. No está tratando de decir quiénes son los supersantos en las iglesias. No, los espirituales son los que viven una vida de obediencia a la palabra de Dios. Son los que viven una vida que está demostrando el fruto del Espíritu. No es gente perfecta en todos los aspectos, es gente que busca amar a Cristo y demostrar ese amor por Cristo. Y me llama mucho la atención, hermanos, que no dice:
si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, llámenle al pastor. Él es el que sí puede. No, ven que no dice llámenle al pastor, dice vosotros que sois espirituales. Porque la restauración, hermanos, es la práctica de la iglesia, de toda la iglesia. Entonces, hermanos, los pastores, aquellos que Dios nos ha llamado al ministerio pastoral, no podemos llevar la carga de toda la iglesia, ¿verdad?, por sí mismo, porque eso es imposible. Entonces, por ejemplo, cuando uno es llamado al pastorado, hay un aspecto en donde uno hace una labor espiritual, ¿verdad?, de como un padre espiritual a hijos espirituales. Pero yo les pregunto, si ustedes tienen un hijo, 2 hijos, yo tengo 2, ¿verdad?, 2 hijos chiquitos. Y ya con 2 sentimos a veces, oye, es bastante trabajo, ¿no? Es un trabajo significativo. Ahora, si hablamos de 10, imagínense 20, imagínense 100, imagínense 300. Pues no se puede, ¿verdad? No puede un pastor llevar todo eso por sí mismo. ¿Por qué? Porque quedaría absolutamente exhausto en muy poco tiempo. Entonces, aunque la labor pastoral es una labor donde hay consejería, en donde hay liderazgo, en donde hay este buscar a los hermanos, la realidad bíblica es que incluso la consejería y la restauración sucede dentro de la iglesia misma. Una iglesia saludable no debe de girar alrededor de una persona, sino que cada miembro debe de buscar hacer labores de restauración en la vida de los hermanos. ¿Cómo qué? Como exhortar, como reprender en algunos casos, ¿verdad?, si hay pecado a nuestro alrededor, o orar y restaurar. Porque a veces eso pasa, ¿no? Vemos algún hermano y decimos, ok, eso claramente no está bien. ¿Y cómo pensamos? Déjame le digo al pastor para que el pastor lo regañe, ¿no? Y que, porque no, a mí, yo quién soy. Pero no debemos de pensar así. Lo que está diciendo este pasaje es, ustedes que son espirituales, vayan y con espíritu de mansedumbre hablen con esa persona, porque lo que tú estás buscando no es un regaño. Lo que uno está buscando es la restauración espiritual de la persona. Entonces, si cada miembro de la iglesia se da cuenta que lo que la Biblia espera de la iglesia es que cada uno de nosotros sirva a los demás, entonces la iglesia es más saludable de esa manera. Y es importante que vean que la meta no es déjame lo regaño, déjame le digo. ¿Qué dice ahí? Vosotros que sois espirituales, restauradle. O sea que el punto es la restauración. Y saben, la palabra restaurar es una palabra que en otros contextos se usa de remendar una red, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una red ya no está ¿cómo se dice?, en una situación óptima, se tenía que remendar la red, se tenía que restaurar para que pudiera funcionar mejor. Pero ese proceso de restauración es un proceso delicado, ¿verdad? Si uno quiere restaurar o remendar una red, no la hace rompiéndola más o enojándote con la red, sino que más bien es un proceso de restauración. Y eso es lo que Dios busca que cada uno de nosotros hagamos. Recuerdo que hace muchos años salió un artículo en el periódico de Los Ángeles, en California, sobre una iglesia allá, en donde algunos de ustedes conocen al pastor John MacArthur. Recientemente él pasó a la presencia del Señor. Pero el artículo decía, la iglesia, algo así, voy a parafrasear, pero decía, la iglesia con 1,000 servidores, porque decía, todos están de alguna manera sirviendo a otros. Esa mentalidad de misión debe de ser una de la congregación. Y fíjense cuál es la manera de restaurar. Dice con espíritu de mansedumbre, o sea, con gentileza. Pero Pablo da una palabra de precaución, porque cuando reprendemos a un hermano por alguna falta, por un pecado, debemos de considerar nuestro propio corazón y tener cuidado de nosotros mismos.
Recuerdan, en otro pasaje dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquellos que buscan ser estas personas espirituales, aquellos que están buscando ser completamente dominados por el Espíritu Santo, que tienen un amor profundo por Dios y por su palabra y por lo tanto por los hermanos, deben de tener cuidado, porque la tentación va a ser ¿a qué? A decir: ah, sí, ese soy yo. Vosotros que sois espirituales, yo soy de los espirituales, ¿verdad? Yo soy muy espiritual. Tú no eres espiritual. Entonces vengo a ti a reprenderte porque tú estás mal. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ten cuidado. Hazlo con un espíritu de mansedumbre y considérate, no sea que tú seas tentado. Satanás te va a querer tentar con el orgullo. Satanás te va a querer tentar con un espíritu de fariseo. ¿Se acuerdan cuando el fariseo estaba ahí en la parábola, que estaba el publicano y el fariseo? ¿Y qué decía el fariseo? Gracias, Dios. O sea, usaba lenguaje espiritual, ¿no? Gracias, Dios. Gracias porque no soy como él. No soy como ese publicano. Yo sí ayuno. Yo sí ofrendo. Yo sí hago todas estas cosas y él no. Pobre. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ¿quién fue el que regresó justificado a su casa? El publicano. ¿Por qué? ¿Qué decía el publicano? Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces debemos de tener cuidado con ese espíritu de fariseo que puede buscar llegar a nuestro corazón, sino que la exhortación, hermanos, debe de ser con ese entendimiento de que yo estoy en el proceso también de ser santificado. Esa es una tentación que los pastores sienten. ¿Cuál tentación? Yo soy el pastor, ¿verdad? Entonces yo soy el que sí sé. Hermanos, somos pecadores delante de Dios. Yo soy un pecador delante de Dios y debo de tomar en cuenta este pasaje y considerarme a mí mismo, no sea que yo sea tentado. Dice el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una vez más, hermanos, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esta es una labor de la iglesia. ¿Debe el pastor sobrellevar las cargas de los otros? Sí, también, pero no solo el pastor. ¿Ven que aquí está usando plurales? Los unos, las cargas de los otros. Esa es la manera bíblica de llevar a cabo la obra del ministerio. ¿Okay? Entonces, una carga es un peso. Puede referirse a cosas que nos agobian y pueden resultar en, a lo mejor, caer incluso en un pecado. Pero tenemos como privilegio el poder orar por los hermanos y ayudarlos con sus cargas. Y hermanos, ahí es donde tú, como miembro de la iglesia, debes estar mirando a tu alrededor, mirando a tu alrededor y tratar de estar buscando a quién yo puedo ministrar, por quién yo puedo orar. De hecho, el grupo de comunidad es una gran herramienta para eso, porque en el grupo de comunidad conoces a las personas un poquito más, escuchas sus peticiones de oración y es mucho más fácil, ¿verdad?, durante la semana decir: oye, estoy orando por esa petición que hiciste, o verlo el domingo y decirle: oye, ¿cómo va aquello que compartiste el miércoles? Entonces esa es una herramienta. O el grupo de damas, o el grupo de jóvenes, o el grupo de varones. Todas estas son herramientas que como iglesia tratamos de proveer para que nos conectemos los unos a los otros y no sea que solamente diga: bueno, yo soy un cristiano, voy 1 hora y media, veo a mis hermanos y ni siquiera los veo, ¿verdad? Porque llego, escucho el sermón y en el amén nada más se ve el polvo, ¿verdad? Cuando ya salí de regreso a mí y nunca hablé con nadie. Así no se va a poder cumplir la obra del ministerio. La obra del ministerio es que te vas a tener que involucrar en la vida de los hermanos. Y así cumpliremos la ley de Cristo. Y recordemos que la ley de Cristo es la ley del amor. Vamos a Juan capítulo 13 y pongan su separador ahí en Gálatas 6, pero acompáñenme a Juan 13, 34, por favor. Juan 13, 34. Juan 13, 34. Nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí de este mandamiento nuevo. Juan 13, 34.
Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, ahí en Juan 13:34 pudiéramos decir, bueno, ¿cuál es ese nuevo mandamiento? Porque ya desde el Antiguo Testamento se nos habla sobre amar al prójimo. Pero Cristo está diciendo que se amen y especifica un cómo, una manera. Como yo os he amado. Y en ese sentido es un nuevo mandamiento. Porque hay algo que se ha agregado y es esto. Tienes que amar como Cristo te ama a ti. Y una vez más, ¿ven los plurales? Que os améis unos a otros. Unos a otros. Hermanos, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del amor al prójimo y amar como Cristo nos ha amado, tiene que ver con ser verdaderos cristianos. Tiene que ver con actuar como Cristo, tener la mentalidad como la de Cristo, pero hacerlo en el poder del Espíritu Santo. No por mis propias obras, no para yo sentirme bien, no para yo decir, sí, yo soy de los más espirituales. Hermanos, les voy a decir algo, una característica de una persona espiritual es que no hace alarde de ello. No hace alarde de ello, no está diciendo, mírenme, yo soy el espiritual, soy muy espiritual. No. ¿Por qué? Porque una persona que busca realmente ser una persona espiritual comprende su pecaminosidad, comprende su corazón y más bien anda con toda humildad. Los vas a reconocer por la humildad, los vas a reconocer por ese corazón servicial y no por decir, mírenme a mí. No es así. Hermanos, cumplir la ley de Cristo es la verdadera espiritualidad. Es ser como Cristo, es amar como Cristo, amar profundamente a los hermanos, amar profundamente al prójimo, así como Cristo. Cristo se movía entre personas que la gente decía, ay no, yo no quiero estar con ellos o con ellas. ¿Por qué? Porque Él quería demostrar amor. Ahora, los judaizantes se creían mucho, ¿verdad? Decían, nosotros seguimos la ley de Moisés, nosotros sí somos espirituales. Regresen conmigo a Gálatas, por favor. Estamos en Gálatas 6, ¿verdad? Y ahora vamos al versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y hermanos, los judaizantes se creían ser algo, decían, nosotros sí sabemos. Y ese es un gran peligro también para los que Dios nos ha dado algún ministerio de enseñanza. Y uno de los grandes peligros de estar involucrado en un ministerio de enseñanza es el orgullo. Decir, yo sí sé y los demás no saben. Y ahí, ¿qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo. Porque el apóstol Pablo en otro pasaje, en 1 Corintios 13, dice que pudiéramos tener todo el conocimiento y pudiéramos tener toda la fe, pero si no tenemos amor, dice el apóstol Pablo, de nada me sirve, nada soy. No dice de algo me sirve y algo soy, dice de nada me sirve, nada soy. Puedo tener todo el conocimiento, puedes saberte de memoria el Nuevo Testamento entero. Puedes haber leído todas las teologías sistemáticas que puedas conseguir, pero si no te caracteriza el amor, de nada te sirve, porque es algo que tienes aquí en la cabeza, pero no está en tu corazón. Y hermanos, el apóstol Pablo, si alguien entendía la ley de Dios, si alguien entendía la palabra de Dios, pues era él. ¿Y cómo es que actuaba? Con amor, con humildad, con servicio. Hermanos, la doctrina sin amor es un autoengaño. Ahora, quiero ser cuidadoso para que no me vayan a malentender, porque yo con frecuencia digo que nuestra iglesia es una iglesia doctrinal. Es decir, es una iglesia en donde la doctrina es muy importante, en donde creemos que la doctrina sana es una prioridad para la iglesia.
Pero queridos hermanos, podemos tener toda la doctrina correcta, pero si no estamos actuando como Jesucristo, nos va a llevar a un fariseísmo. Nos va a llevar a un fariseísmo, hermanos, y debemos de huir del legalismo, debemos de huir de eso. Dijo el apóstol Pablo, no tienen que ir ahí, pero si están tomando apuntes, Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Carlos Spurgeon tiene un famoso sermón que se titula "Buscas para ti grandes cosas, no las busques", y lo que dice Spurgeon es que aún él, uno de los predicadores con más influencia en la historia de la iglesia, y él dice: lo que te debe de caracterizar es amor, doctrina puesta en práctica en el amor de Cristo. Ahora, en el versículo 4 y 5 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí habla de someter a prueba, y eso tiene que ver con examinar algo. Tiene que ver con examinar la vida cristiana en la que estás tú andando. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando en amor o te estás engañando a ti mismo? Cuando tú sometes tu vida cristiana a prueba, si la pones bajo la lupa, puedes tener un legítimo motivo de gloria. Ahora, hay una gloria que debemos de rechazar, y es la vanagloria. Pero hay una gloria legítima que aquí el apóstol Pablo admite. Pero nos preguntaríamos: pero ¿y eso cómo se ve? Una gloria legítima, ¿cómo puede Pablo, porque es Pablo el que lo está diciendo, dice, tendrá motivo de gloriarse? Pablo, ¿cómo nos podemos gloriar? ¿En qué sentido? Bueno, hermanos, la gloria legítima se ve así: reconociendo que todo lo que somos y todo lo que hacemos es por y para Cristo. Es poner los reflectores en Él. La gloria legítima es la que apunta a Cristo, no es la que dice yo, es la que dice Él. O sea, que alguien viene y te dice: oye, esto sobre tu vida, me es de gran bendición tu vida. Y que tú digas: pero es por Cristo. En vez de decir: no, si es que la verdad sí, también me es de gran bendición mi vida. Pues no, ¿verdad? Eso sería vanagloria. Pero decir: no, es por Cristo, es por Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses dijo: que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pero dice: porque ustedes están asidos de la palabra de Cristo. O sea, siempre es apúntalo a Cristo. Dice en este pasaje, en el versículo 5, que cada uno llevará su propia carga. Y la palabra griega aquí para carga es diferente a la que se usa en el versículo 2, cuando dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Son dos palabras griegas diferentes, para que no crean que Pablo dice: bueno, sobrelleven las cargas de otros, y luego dice: no, llévalas tú solo. No está diciendo eso. La idea aquí, hermanos, en el contexto, es que cada uno es responsable delante de Dios de cómo actúa. Pablo está diciendo: cada uno es responsable por lo que hace. Somete a prueba tu vida cristiana. Tú eres responsable por tu vida cristiana. Somos individualmente responsables por lo que hacemos y no podemos excusarnos delante de Dios. Entonces, ¿ven cómo Pablo está tratando de ser bien cuidadoso con nosotros? Es decir, hermanos, ustedes que son espirituales, hagan esa obra de ministerio, pero cuídate de que no entre a tu vida un orgullo. Pero por el otro lado, no digas: no, pues eso los espirituales, yo ni me meto en eso porque yo espiritual no soy. No, tampoco tienes esa excusa. Tú tienes que buscar vivir para Cristo. Tú debes de buscar vivir para Cristo por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Entonces, en el verso 6, Pablo da un ejemplo de cómo sobrellevar la carga de otros. Y da un ejemplo un poco curioso, y es el de los alumnos con sus maestros.
Es posible, hermanos, que Pablo dé este ejemplo porque algo estaba pasando ahí en Gálatas. A lo mejor en Galacia los hermanos estaban descuidando a sus pastores o a sus maestros. Entonces Pablo tiene que darles ahí una palabrita de reprensión. Les dice en el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces Pablo está diciendo, esta es una manera práctica. Y lo vemos en otros lugares de la Escritura. Por ejemplo, en Corintios 9, 14 dice, en 1 Corintios 9, 14, dice que el Señor ordenó que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. En 1 Timoteo 5, 18 dice, digno es el obrero de su salario. Entonces, en la iglesia primitiva, al parecer había un problema en donde los hermanos no estaban cuidando de sus maestros espirituales. Y Pablo está diciendo, eso no debe de ser así, debe de haber un cuidado. Dice, no nada más eso, debes de hacer partícipe a tu maestro de toda cosa buena. O sea, que hazlo partícipe. Él está invirtiendo su vida en ti, hazlo a él también partícipe de toda cosa buena. Y esto pudiera verse de diferentes maneras. Algunos comentaristas de la Biblia mencionan que probablemente era que se pudiera apoyar al pastor, por ejemplo, en su vida, ¿verdad? Que él le está dedicando su tiempo para la iglesia, porque en las escuelas de la filosofía griega en aquel tiempo, los maestros subsistían, vivían de sus alumnos. O sea, los alumnos eran los que pagaban para que su maestro pudiera enseñarles. Entonces, a lo mejor Pablo está viendo las escuelas seculares, ¿verdad?, de filosofía griega y dicen, oye, tienen bien atendidos a sus maestros. Y luego voltea a ver a la iglesia de Galacia y dice, oye, ¿qué está pasando con ustedes? O sea, sí quieren que se invierta tiempo en ustedes, pero pues ahí a ver cómo se las arregla, ¿no? No, dice Pablo, no debe de ser así. No debe de ser así. Haz partícipe de cosa toda buena a aquel que te enseña. Y esto no está limitado necesariamente nada más a los pastores, porque muchos de nosotros y algunos de ustedes han tenido o tienen maestros espirituales que los están discipulando, que los están enseñando. Piensa, ¿cómo puedo hacer partícipe a mi maestro, a mi maestra en toda cosa buena? ¿Cómo puedo serle de bendición? Por eso que está invirtiendo en mí, está invirtiendo en darme la palabra de Dios. Yo también quiero serle de bendición. Hermanos, invertir nuestro tiempo en otros es de gran bendición. Yo cuando entré al seminario teológico, hermanos, algún día les contaré más historias de cómo fue que el Señor me llamó a ello, pero yo no había estudiado, mi licenciatura no fue en teología. Algunos estudian su licenciatura en teología y luego entran al seminario, pero yo había estudiado medios de comunicación, en eso es mi licenciatura. Entonces, cuando entro al seminario, yo sentía que no sabía nada. Las clases se me hacían muy difíciles. Yo estaba viviendo en el extranjero, entonces eran en inglés y los profesores no decían, bueno, como el inglés es su segundo idioma, le vamos a poner más fácil las cosas. No había eso, no había ningún tipo de preferencias, nada, es todos igual. Y entonces yo estaba tomando una clase que se llama Introducción al Antiguo Testamento, que era famosa en el seminario por ser una de las clases más difíciles, y se decía que era la prueba de fuego, ¿verdad? Si pasabas esa clase te quedabas, y muchos alumnos se salían, ¿verdad? Porque la reprobaban o porque decían, esto no es para mí. Y yo tenía un compañero muy inteligente, ahorita él es pastor en Tijuana, brillante. Y un día fui con él, vivíamos en los dormitorios, y le dije, se llama David, ayúdame, porque no sé ni cómo estudiar para esta clase. Y me dijo, siéntate, a ver, explícame cómo estás estudiando. Y ya le dije, estoy estudiando así. Y me dijo, así no debes de estudiar, ¿okay? Para pasar esta clase tienes que estudiar asá. Y me empezó a enseñar y me dio métodos y recuerdo cuánto me ayudó. Y pasaron los años y un día le dije, porque todavía tenemos comunicación, le dije, gracias por haber invertido ese tiempo en mí. Gracias por haberme enseñado a estudiar, porque esa no era una carga tuya. Es más, ni me conocía muy bien, no nos conocíamos del todo bien, pero estábamos más o menos cerca en el dormitorio. Yo lo fui, lo busqué, me dijo, te voy a ayudar. Y eso me ayudó a pasar
esa clase cuando yo me sentía abrumado. Ese gesto de amabilidad se me ha quedado en mi mente y en mi corazón, y de eso han pasado unos 15 años, hermanos, un poquito más. Este amigo estuvo dispuesto a ayudarme con mi carga, y la pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás tú a ayudar a tus hermanos en sus cargas? Preocúpate por ellos y ocúpate en ello. Pregunta sus necesidades, ora por ellos, y aquello que esté a la mano y que tú puedas hacer, hazlo. Como estuvimos estudiando anteriormente, aquello que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Obviamente en las fuerzas del Espíritu Santo, pero en ese contexto es: si puedes ayudar, ayuda. Hermanos, estas son las responsabilidades de la iglesia. Del pastor también, claro que sí. El pastor no puede decir: háganlo ustedes y yo no voy a hacer nada. No, eso también es antibíblico. Lo que estoy diciendo es que es labor de todos. Ahora, vamos al segundo punto. En este sermón solo vamos a tener 2 puntos. ¿Cómo vivimos la vida espiritual? Ya vimos nuestro primer punto. Segundo punto: sembrando para el Espíritu. Sembrando para el Espíritu. Primer punto dijimos sobrellevando las cargas de otros, y ahora vamos a ver sembrando para el Espíritu. Versículo 7. ¿Están conmigo? ¿Sí? Perfecto. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, los judaizantes habían logrado engañar a algunos de los gálatas, pero a Dios no se le puede engañar. Y Pablo habla de esta ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Y esta ley de la siembra y la cosecha ha sido frecuentemente mal usada, incluso abusada, sobre todo en iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad. Pero la realidad es que es muy sencillo lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: tú vas a segar aquello que siembras. ¿Qué vas a cosechar? Lo que siembras. Y Pablo le da una aplicación espiritual. No está hablando, ¿verdad?, de que siembras y vas a tener un carro y una casa. Pablo no tiene eso en mente. Lo que tiene él en mente es tu vida espiritual. Mira el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne, hermanos, es sembrar para ese cuerpo caído, es estar involucrado en cosas que no son espirituales, es vivir un estilo de vida de acuerdo con la carne, de acuerdo con el pecado, es vivir una vida que busca satisfacer tus deseos pecaminosos. ¿Y qué es lo que vas a cegar? ¿Qué vas a sembrar si eso siembras? Corrupción. La palabra corrupción que se usa aquí, dice segará corrupción, es una palabra que significa destrucción completa. Destrucción completa. ¿Quieres destruir tu vida? Siembra para la carne. ¿Quieres destruir tu familia? Siembra para la carne. ¿Quieres destruir tu trabajo? Siembra para la carne. Y vas a cegar corrupción. Y no solamente de las personas a tu alrededor que se van a ver afectadas, pero tú mismo. Hermanos, aquellos que viven de acuerdo a la carne y están sembrando para su carne se están destruyendo. Es como el que se droga. El que se droga, lo que ciega es la destrucción de sí mismo. O sea, el que se está drogando, ¿qué está haciendo? Se está destruyendo a él mismo, su cuerpo. ¿Y qué pasa? Empieza a afectar a su familia, empieza a afectar a las personas a su alrededor, porque el pecado te quiere destruir. El pecado te quiere destruir. Si tú dejas que el pecado entre a tu vida, buscará destruirte. Pero por el otro lado, hermanos, sembrar para el Espíritu es vivir una vida que busca las cosas espirituales en el poder del Espíritu Santo. Es invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mis pensamientos en una vida que busca a Cristo.
Y no, una vez más, hermanos, no piensen, el pastor está hablando de salvación por obras. De ninguna manera. Aquí Pablo no está hablando de salvación por obras. Está hablando de una vida entregada a Dios. Está hablando de una vida que se deja controlar por el Espíritu Santo. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Déjense controlar por el Espíritu Santo. Vivan vidas espirituales. ¿Cómo puedes tú sembrar para el Espíritu? ¿Cómo siembras para el Espíritu? Bueno, siembro para el Espíritu con mis disciplinas espirituales. ¿Cuáles son algunas disciplinas espirituales? La lectura bíblica, la meditación bíblica, la oración, el congregarme con la iglesia. Esas son disciplinas bíblicas y son básicas, porque a veces decimos, hermano Manuel, es que a veces pedimos un consejo y siempre nos dicen, lee la Biblia y ora. Bueno, recuerda que si no estás haciendo eso, si no estás leyendo la palabra de Dios, si no estás meditando y si no estás orando, hay que empezar por ahí. No, es que yo quiero que me des otro consejo, ¿verdad? Porque ese ya me lo sé. Bueno, ya te lo sabes. ¿Lo estás haciendo? No. Pues entonces lo necesitas. Necesitas empezar por ahí. A veces cuando alguien viene en consejería y le digo, déjame te hago una pregunta de diagnóstico. Estas son solo preguntas de diagnósticos. ¿Cómo está tu lectura bíblica? Mal. Okay. ¿Cómo está la meditación de la palabra de Dios? Mal. ¿Cómo está tu vida de oración? Mal. Bueno, ¿cómo está tu congregación con la iglesia? Mal. Bueno, son preguntas de diagnóstico, ¿verdad? Y a veces a uno no nos debe de sorprender que cuando digamos, ¿y cómo está tu vida espiritual? Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a qué estoy sembrando? ¿A qué estoy sembrando? Siembro para el Espíritu cumpliendo la ley de Cristo, amando a mis hermanos. Siembro para el Espíritu con lo que escucho o lo que veo, ¿verdad? Hay algunos cristianos que todo lo que ven y todo lo que escuchan es sembrar para la carne, ¿verdad? Oye, estoy cantando puras cosas que alaban pecados por los que Cristo murió en la cruz. Entonces yo me la paso cantando, ¿verdad? Bien feliz, pecados por los que Cristo murió en la cruz. Entonces estoy sembrando para la carne. No estoy diciendo que no pueda, que solamente siempre tenga que escuchar un himno, no estoy diciendo eso, pero que debes de tener cuidado con lo que estás sembrando. ¿Qué es lo que estás viendo? No, es que yo soy bien maduro espiritual, yo por eso puedo ver todas estas cosas en la tele y no me afectan. Sí te afectan, sí te afectan y estás sembrando para tu carne. Hermanos, ¿cuál es el fruto? Es la vida eterna. ¿Qué es lo que vamos a cegar? La vida eterna, una vida de gozo y alegría. Por eso dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aunque a veces puede parecer que estamos sembrando y no vemos cosecha aparente, esto vendrá en el tiempo de Dios. Dice a su tiempo, en el tiempo de la siega. Todo lo que hacemos en esta vida hay una repercusión espiritual y eterna. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Que tu vida demuestre amor a todos, a tu prójimo. Cuando vayas, ¿verdad?, en tu automóvil, ves una persona en necesidad, tú puedes amar a esa persona, es tu prójimo. La palabra prójimo es una palabra, hermanos, que literalmente significa próximo. De hecho, en inglés la traducen como neighbor, vecino. Entonces, prójimo es próximo, es alguien cercano a mí. Entonces, cuando yo veo a alguien cercano a mí en necesidad, yo puedo demostrarle amor. Puede ser una persona que está padeciendo en la calle, puede ser un familiar. Y dice aquí el apóstol Pablo, si eso es, ¿verdad?, a todos, pues cuánto más a tu familia espiritual. Cuánto más a aquellos que Dios ha puesto en tu vida específicamente para que seas de bendición para ellos. La familia de fe es una prioridad en el creyente porque es tu prójimo más cercano, por así decirlo. Son tus hermanos, es tu prójimo más cerquita de ti, así que haz el bien. Hermanos, una de mis memorias más antiguas es cuando fui a visitar a mi bisabuelo.
fuimos a visitar en mi infancia a mi bisabuelo y a mi bisabuela. Ellos tenían un rancho muy grande allá en Tamaulipas. Y me acuerdo, no sé si les pase, yo creo que sí, ¿verdad? Que a veces cuando son memorias muy, muy antiguas de tu infancia, lo recuerdas como un flashazo, como un flash. O sea, no te acuerdas de muchas cosas, pero nada más una imagen se quedó impregnada. Y la imagen que yo tengo impregnada es la de mi bisabuelo con su sombrero lanzando la semilla, porque él sembraba elote, maíz. Entonces, esa imagen la tengo en la mente. Y de hecho, mis bisabuelos por ambos lados de la familia fueron sembradores. De los dos lados de la familia, mis abuelos, tanto de la familia materna, que algunos vienen de allá de Tamaulipas, como de mi familia paterna, que vienen de aquí de Huinalá. Y eran sembradores. Conocían bien la importancia de sembrar en el tiempo correcto y de cegar en el tiempo de la siega. Pero si no siembras para el espíritu, ¿cómo vas a cegar cosas espirituales? Así que siembra para el espíritu. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Queridos hermanos, concluyendo, en tiempos de oposición debemos mostrar amor. Ante tal oposición, mostremos el amor de Cristo. Y que no se nos olvide que la iglesia de Jesús, nuestra familia de fe, debe ser la prioridad en tu vida también. El poder amar a tus hermanos. Y pidamos ahora a Dios que nos dé gracia para vivir de acuerdo al Espíritu. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos conceda esta gracia de poder vivir para Él. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te pedimos perdón por las veces que hemos sembrado para nuestra carne, Señor, y ayúdanos a estar involucrados en la vida de nuestros hermanos de diferentes maneras, de diferentes formas. Danos el deseo, Señor, y que podamos pensar en esta familia de fe que tú nos has dado. Todos tenemos prójimos, personas cerquita de nosotros. Esa persona cerquita de nosotros que podamos decir: estoy orando por ti, estoy pidiendo al Señor por ti, ¿cómo te puedo ayudar? Y Señor, que de esa manera, si todos estamos pensando así y si todos estamos actuando así, será una congregación de 300 servidores, porque cada uno estará sirviendo a otro. Te rogamos que seas tú el que nos conceda esa gracia, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.